Estaba buscando la cartuchera que no sabía dónde la tenía. Hola, profe. Administradores, ¿cómo les va? Hasta que la ¿Cómo está, encontré. profe? Bien, ¿qué andamos ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué Perdí más el está DNI, chido? profe. ¿Qué perdiste? Perdí el DNI, no pude votar. ¿Lo perdiste entre comillas a propósito o fue realmente un accidente? No termino de entender si fue a propósito o un accidente. Ah, bueno, todo tiene un porqué. Oh, qué cagada. No, el perno es después el tema de la reposición y demás, pero bueno. Mejor no le digo la quinta vez que pierdo el DNI, así que No, no. no podés. Bueno, entonces eso ya es una cuestión patológica lo tuyo. No podés tener por quintuplicado el DNI, no. Está loco. ¿Por qué no tenés el digital? ¿No te hiciste el digital? No, no sabía que venía. Yo a mi niño cuando lo llevé a hacer la renovación, que ahora es a los 14, lo llevé ahora a principio de año, ponele. Y ahí nomás, claro, le hacen el DNI, no le llega, porque te llega después a tu domicilio, ¿no? Y ahí nomás le daba las indicaciones. Mirá, bajate la app, qué sé yo, mi Argentina, bla, bla. Y se la bajó, le puso la clave, qué sé yo, y ahí nomás tiene el DNI digital. Y lo que el chico le decía, el de la registro civil, le dice, vos siempre que salgas y qué sé yo, anda con el digital, el otro se lo deja a tu mamá. Cosa que no lo pierda, obvio. Entonces cualquier cosa ya muestra el celular y le hace ver el DNI digital, ya está, es fácil. Le digo, ay, yo lo quiero, le digo, no, tenés que renovar el bueno, no. O sea, si te van a dar el coso nuevo, digamos, ahí nomás, bájate la aplicación y ya tenerlo al digital y el otro déjalo en una caja fuerte, no sé, en algún lado, pues no lo pierdas. Otra vez. Pero Vamos por bueno, la séptima. ah, No, mentira. está loco, Dios mío. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a ver si volvemos a ver un poco lo que veíamos la otra vez. En definitiva, vamos a primero explicar lo que estábamos mencionando la otra vez respecto de los movimientos, ¿sí? Y básicamente cómo es que llega Einstein a la conclusión de que lo que debía estar mal era la mecánica y no el electromagnetismo, ¿no? O sea, él opta por creer en una de las dos, digamos. Entonces, la incongruencia a la que llega es la siguiente. Pensemos, por ejemplo, que tengo dos sistemas que van a tratar de describir un mismo evento, un sistema S y un sistema S'. Siempre recuerden que trabajábamos, a los primados le llamábamos a los sistemas en movimiento, ¿no? Que este tendrá un origen O'. Bueno, si quieren podemos hacer un sistema que tenga también un eje Z, eh, sin perder generalidad, vamos a pensar que los ejes de los dos sistemas son paralelos. Igual, aunque no lo fueran, también es válido la conclusión y las transformadas que vamos a ver y demás, pero para mayor simplicidad a la hora de la explicación, vamos a suponer que los ejes son paralelos y que la velocidad de un sistema respecto al otro, o sea, el primado es el que se mueve básicamente, es paralela a uno de los ejes, ¿sí? En este caso, opté por hacer la velocidad sobre el eje x, ¿no? Pero bueno, la idea un poco es que si tengo un evento en P y quiero describirlo desde los dos sistemas, entonces lo que se suele hacer es, bueno, a ver, desde S vamos a dar las coordenadas x, y, z, t, y desde S', ese evento va a tener las coordenadas x' y prima, z', t'. Entonces, ante esto, bueno, ¿qué trataba de explicar o cuál era el análisis en su momento? Poder explicar un evento, cualquier cosa, ¿sí? No sé, el encendido de una linterna, alguien prende un fósforo o alguien que salta, etcétera, lo que sea, un evento que es o que se define como un suceso que ocurre de manera independiente del observador que lo está describiendo, ¿sí? Un evento. Y vamos a ver cómo es la descripción desde ambos sistemas. Uno fijo, vamos a suponer el sistema en tierra, y uno móvil, vamos a suponer el sistema S' a la velocidad v.
siempre habíamos hablado también respecto de esto en la clase pasada, que la descripción primaria que vamos a hacer es respecto o considerando los sistemas inerciales de referencia, es decir, aquellos que se encuentran en reposo o en movimiento de velocidad constante, ¿está bien? Vamos a dejar de lado los sistemas no inerciales. Entonces, bueno, si vemos esa coordenada, por ejemplo, la coordenada X respecto del evento del punto P respecto del sistema S, va a estar dada por esto, mientras que la coordenada X' va a estar dada por esto, ¿sí? Respecto del sistema S', y si en T igual a T' igual a 0, es decir, en el origen de la cuenta del movimiento, los dos orígenes coincidían, entonces podemos decir que esta distancia entre O y O' va a estar dada por, o sea, esto, B, que es la velocidad a la que se mueve el sistema, por T. Entonces, en definitiva, de ahí lo que inferíamos eran las ecuaciones, las transformadas de Galileo para la posición, donde X', ¿sí? Podía escribirlo como X menos B por T, donde Y' era igual a Y, Z' era igual a Z, y siempre, para Galileo, y obvio para Newton, T' iba a ser igual a T, porque la consideración era que el tiempo era, oh, ¿qué hago? El tiempo era algo absoluto que no iba a depender de quién lo cuente. Si, qué sé yo, estamos contando el tiempo que tarda en saltar una persona, hace un salto o dos o lo que sea, en cualquier sistema de referencia se iba a contar el mismo tiempo, por eso el T' iba a ser igual a T. De eso es básicamente de lo que se despega Einstein, ¿no? Transformaciones de Galileo de posición, que sabemos que, perdón, ahí me voy, hago un paneo si quieren sacar captura y ya voy a borrar porque ustedes me dicen. Ya está. Listo. Entonces sabemos que cualquier delta de t, debido a que t igual a t', entonces delta de t va a ser igual a delta de t' o diferencial si quieren, de tal manera que si uno diferencia estas ecuaciones de la posición o transformaciones de la posición, entonces derivada de x' respecto de t', ¿sí? Vamos a empezar con la primera, va a ser la derivada de x respecto de t menos b. ¿Sí? Después, respecto de la de y, va a ser la derivada de y', ¿qué hice? Respecto de t' igual a la derivada de y respecto a t. Y finalmente, la derivada de z' respecto de t', va a ser igual a la derivada de z respecto de t, con lo cual obteníamos las transformaciones de velocidad de Galileo, de donde si llamamos con U para diferenciar a la velocidad del evento respecto de la velocidad del sistema, que la llamamos con B, entonces me quedará que U'X es igual a Ux menos B, U'I es igual a Ui, y U'Z es igual a UZ. Entonces, lo que podemos observar, tanto de las transformaciones de posición como de velocidad, es que estas van a cambiar solamente en referencia al eje de movimiento. Es decir, si acuérdense de la gráfica, habíamos establecido que el eje de movimiento era respecto o la velocidad coincidía con el eje x, entonces por eso es tanto la coordenada x como la componente x de la velocidad la que va a cambiar, ¿sí? Y no las otras. Es decir, respecto de una dirección normal a la dirección de movimiento, permanece invariante la descripción sin importar el sistema en el que estuviéramos, ¿no? Bueno, ahí les abro el plano. ¿Ya está? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Que esto lo aplicábamos en cualquier ocasión. Nada. Va un auto, cuentan, no sé, y va una bici, cuentan la velocidad relativa y listo, les da divino. ¿Qué pasa si ahora voy a tratar el caso de un tren que se mueve a una velocidad enorme y adentro hay alguien con una linterna? Esto, lo que simbolizo ahí es simplemente un fotón, ¿sí? O sea, como que estamos diciendo que tengo una linterna emitiendo un pulso luminoso, la velocidad que mide la persona es c, ¿sí? Y el vagón del tren, por ejemplo, se está moviendo para allá.
Esa es la velocidad del tren y la velocidad de la luz sería c. Entonces, si hay un observador mirando acá afuera, entonces para este observador, la ux, que sería la que está contemplando, va a estar dada por u'x más b. Esto pasaría para el otro lado sumando, ¿no? Entonces, en definitiva, sería c más b, y esa sería la velocidad que mediría para la luz el observador que está fijo en tierra. Y bueno, obviamente que si esto va en sentido contrario sería al revés, c menos b, pero el punto ¿cuál es? Se hartaron de hacer experimentos y no veían diferencias apreciables en la velocidad medida de la luz. Es decir, no observaron ninguna diferencia en la velocidad de la luz, aunque estuviéramos hablando de una velocidad del vagón o del objeto que sea móvil, que se mueva muy rápido o muy lento, no me importa, no se veían diferencias medidas. Es decir, que esto siempre les daba C. Entonces ahí aparecía esa incongruencia. Entonces, ¿cómo puede ser que está mal? Está mal las transformaciones galileanas, con lo cual también va a estar mal la mecánica newtoniana, o está mal el electromagnetismo que me dice que la velocidad de la luz es C. Entonces, ante eso que hablábamos el otro día, obviamente la decisión de Einstein fue volcarse al hecho de que lo que está bien es justamente el electromagnetismo o las ecuaciones del electromagnetismo y dejar de lado o despreciar, digamos, lo que es la mecánica clásica y decir, che, ¿sabes qué? A esto va a haber que hacerle alguna revisión porque evidentemente ambas teorías como que no concuerdan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se llega a ese problema base a esa disyunción entre lo que es el electromagnetismo, que estaba recién en desarrollo, obviamente, por la época en la que estamos hablando, y la teoría o la mecánica newtoniana, obviamente sumada a las transformaciones galileanas, que ya venía desde hace un tiempo atrás y con el prestigio, obviamente, que correspondía, ¿no? Pero bueno, la opción fue, me quedo con el electromagnetismo, por lo tanto tengo que establecer como postulado de mi teoría, ¿sí? Que la velocidad de la luz, vamos a escribir así, la velocidad de la luz, a la cual le llamamos c, es siempre igual. No importa que la fuente luminosa se mueva, no importa que se mueva el observador, no importa que se muevan ambos, tanto fuente luminosa como el observador se muevan, no importa que estén quietos, no importa que esté uno quieto y el otro moviéndose, no importa la situación. La velocidad de la luz es una constante, ¿sí? Y de ahí viene que esto justamente, como es el postulado, el principio básico, se da por, digamos, es indemostrable porque vos partís a partir de eso, y se da por válido para cualquier situación. Entonces, un poco como les comentaba el otro día, lo que en su momento la idea fue, che, tratemos de buscar algo que me dé un valor de C diferente. Busquemos experimentos de tal manera de ver si realmente se puede demostrar o si efectivamente C y ya está, y no tengo forma de cambiarlo. Obvio que estamos hablando de la velocidad de la luz en un medio determinado. En este caso, en el vacío, sabemos que la velocidad de la luz en un medio diferente va a cambiar, pero simplemente permaneciendo constante, nada más que hay un cambio debido al cambio de medio. Bueno, en ese caso entonces se elabora este principio y el planteo ¿cuál es? Che, si la luz se mueve con un movimiento uniforme, estamos suponiendo, entonces, bueno, X tiene que ser igual a B por T. Ajá. O sea, si X es B por T, entonces debemos presuponer, uno puede despejar de acá C, que vendría a ser la velocidad de la luz, y va a ser igual a X sobre T. Ajá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y que C no cambia. No importa quién mida, cómo, quién se mueva, quién esté quieto, no importa de dónde se mida, si está quieto el sistema, si se está moviendo, C no cambia. Eso quiere decir que para que este valor permanezca constante, tanto X como T deberán cambiar o amoldarse de tal manera de que nos dé esa constante para el valor de la velocidad de la luz. X como qué, X como T, tanto la posición, la distancia, el espacio, si se quiere, como el tiempo, van a tener que cambiar amoldándose sus variaciones para darme siempre una velocidad
constante de la luz. Ahí les dejo y ya borro. El otro principio postulado del cual parte es: las leyes de la física son las mismas, ¿sí? No importa que, qué sé yo, no importa que estemos. Supongamos que estamos en un, qué sé yo, en un colectivo. ¿Vieron ustedes cuando se suben a un colectivo que no saben si se empezó a mover o no? Porque capaz que se mueve, porque siempre hay varios colectivos uno al lado del otro. No sé si les ha pasado. No saben si está moviendo el de lado, si son ustedes y demás. Eso cuando arranca despacito, apenas, y empieza a moverse y demás, ¿no es cierto? Es decir, vamos a suponer esa situación. Estamos en el colectivo, pero con las cortinas cerradas. No sabemos si nos estamos moviendo o no. Bueno, no hay experimento que hagamos, no sé, qué sé yo, hagan que se calienten el extremo de una valla para analizar la conducción a lo largo de la valla, la conducción térmica, o no sé, vean los cambios químicos que se producen en la combustión de un pedazo de madera, tiren una pelota hacia arriba, lo que se les antoje. No hay experimento que puedan hacer que les permita dilucidar si se encuentran en reposo o en movimiento uniforme, ¿sí? Si ustedes no pueden interactuar con el medio exterior, es decir, si no pueden ver hacia afuera como para tener alguna referencia, no va a haber nada que puedan hacer. ¿Por qué? Y porque las leyes de la física son las mismas, ¿sí? Entonces no va a importar que estén moviéndose en el sistema en movimiento constante o que estén quietos en la Tierra, siempre los experimentos van a dar igual, o van a dar lo que ya esperan que dé, justamente porque no va a haber cambios apreciables por ese principio o postulado, que serían, con este otro, serían los dos postulados en los cuales se basa toda la teoría. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué surge a partir de eso? Vamos a suponer que tengo, bueno, el vagón de tren, che, está muerto mi marcador. Ya les voy a hacer ver un videito como para que clarifiquen un poco. Tengo una personita acá parada y tengo una persona que está parada acá en la Tierra. Este, obvio, se mueve a velocidad constante y este está quieto en la Tierra, ¿no? Bueno, la idea fue, ¿qué pasa con eso? ¿Y cómo veo el hecho de que la velocidad de la luz sea constante? Lo veo, porque acuérdense que habíamos dicho que si la velocidad de la luz es constante, entonces el tiempo tiene que amoldarse junto con el espacio, obviamente, para que me dé esa constancia. ¿Cómo lo pongo de manifiesto? ¿A dónde lo puedo ver? Pensemos lo siguiente. Esta persona que está acá emite un pulso luminoso, ¿sí? La que va adentro del vagón. Entonces, ese pulso luminoso, digamos, es un pulso esférico, es como que, a ver, estoy con una linterna y la enciendo, pero la linterna me da idea de direccionar el haz hacia una determinada región. Entonces vamos a pensar lo siguiente, vamos a suponer que destapo una, qué sé yo, una vela o lo que sea que tengo, de tal manera de que las ondas van a ir propagándose de manera esférica en todas las direcciones, ¿no? Emite un pulso luminoso, obviamente que como él es el centro de esa esfera, ¿sí? Que de propagación del haz luminoso de las ondas electromagnéticas, entonces a la misma distancia van a llegar juntos, digamos. Vos te pones en este punto, por ejemplo, de las paredes del tren, y él va a ver que llegan juntos, llega la onda, como está a la misma distancia, porque él está al medio, va a llegar juntas al mismo punto. No obstante, el que está acá en la Tierra, pensemos que hace lo mismo. Pero para el que está en la Tierra, como esto se va moviendo, no llegan juntos. Supongamos que tengo dos marcas acá, dos receptores, a donde cuando llega la luz acá, te hace o te genera una marca, lo mismo que pasa acá en el vagón. Como este se va moviendo y él, según él es el centro de la esfera, entonces ve que llegan simultáneamente al mismo tiempo a sus extremos del vagón. Pero este no ve eso, este ve que llega primero a uno que a otro. ¿Por qué? Porque se va moviendo a una cierta velocidad. Ahora, si el que está contando es el que está en la Tierra, el que está en la Tierra dice, no, soy yo el que estoy en medio de la esfera. Por lo tanto, la onda electromagnética va a llegar, como soy el centro de la esfera, al mismo tiempo a mis dos marcas o receptores, pero eso no concuerda con lo que ve este otro, ¿sí?
Entonces, a ese respecto, uy, bánqueme cachetín. A ver, acá voy. Esperen. Ahí estoy. Miren lo siguiente. Albert y Henry, solo por la discusión en sí. El lugar y momento exacto se pasan el uno al otro. Ellos observan un resplandor de luz. Una esfera de luz se expande hacia afuera desde ese punto. Dado que cada uno mide la velocidad de la luz relativa a sí mismo, cada uno cree correctamente que él siempre está en el centro de esa esfera expandiéndose, aun cuando ellos mismos se mueven alejándose cada vez más. ¿Cómo pueden dos personas en lugares diferentes estar en el centro de la misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno pone detectores de luz separados a igual distancia. Sin embargo, mientras el detector de Albert registra la luz llegando simultáneamente, él cree que la luz golpea al detector de Henry en tiempos diferentes. Mientras Henry ve lo mismo al revés. Ellos están de acuerdo con la velocidad de luz, pero están en desacuerdo sobre si los eventos suceden simultáneamente o en tiempos diferentes. Esto no es semántica, ni un debate insignificante. Banque que ahí se terminó. No quiero más. Ya está. Entonces, ahí voy. ¿Se entendió cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el punto? Como dice ahí, no es semántica. Cada uno tiene razón en lo que ve porque las leyes de la física son las mismas. Cada uno se considera en el centro del pulso luminoso, como corresponde, pero ven cosas diferentes. Con lo cual, la primera consecuencia que vamos a establecer respecto de esos dos principios básicos, que las leyes de la física son las mismas y que como es la velocidad de la luz no va a cambiar, no importa quién la mida, la primera de esas consecuencias va a ser lo que vamos a llamar la no simultaneidad de eventos, si se quiere. Está más larga esa palabra, de eventos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cuando dos eventos son simultáneos, cuando dos cosas ocurren al mismo tiempo, ¿no es cierto? No sé, dos chicos saltan, dos chicos prenden una linterna o lo que sea. Cuando ocurren al mismo tiempo esos dos eventos, se considera que son simultáneos. Según Galileo, no debería haber problema con eso, como acabamos de detallar cuando hicimos incluso la deducción de las transformaciones de Galileo de velocidad. Un DDT o un delta de t es lo mismo que un DDT', porque el tiempo es único. En cambio, acá ya estamos en la condicionalidad de que el tiempo no es lo que es constante, sino la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, ese hecho ya me está hablando de que los eventos no son en general simultáneos, salvo que ocurran en el mismo sistema de referencia. Entonces, dados dos eventos, si son simultáneos, paren que esto se me está quedando, lo que pasa es que los dejo abiertos, entonces ya me quedan como que no escriben. Si son simultáneos en un sistema de referencia cualquiera, entonces en general no son simultáneos en un S', en otro sistema. ¿Cuándo sí lo serían? Por ejemplo, si los dos sistemas se mueven a la misma velocidad.
no necesariamente tiene que ser el mismo, se mueven a la misma velocidad. Entonces ahí cada uno observaría, sí, por ejemplo, que son eventos simultáneos, ¿no? Pero en general, de cualquier par de sistemas que podamos tomar, dos eventos son simultáneos en un sistema y no lo son en el otro. ¿Está bien? Es decir, que esto me habla de que delta de t, esto creo cada vez menos, y delta de t', y ya dejan de ser iguales. Radicalmente opuesto a lo que nos decía en su momento Galileo y Newton, ¿no? Ahí voy y ya tengo que borrar, por eso me hago para atrás. Ustedes me dicen. Ya está. A ver, que busco otro marcador. Porque estos ya están como chau. Lo que los dejo abiertos. Aunque me den un ratito. Ahí está. Con esto acá para que ande mejor un rato. ¿Cómo está? Uy, ¿qué hice? Acá está. Pensé que había salido de reunión. Bueno. Entonces, el hecho de pensar en eso, en que delta de t y de delta de t', que van a ser diferentes, ¿sí? Y bueno, planteémoslo como un experimento también, como hacíamos hasta hace un rato. Bueno, listo. ¿Qué experimento se te ocurre? Sigamos con el vagón. Alguien va boludeando con una linterna dentro de un vagón, que se mueve obviamente a una velocidad muy grande, de tal manera de que las cosas no sean tan claras como sí lo son para la mecánica clásica, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ese vagón tiene un espejo en el techo. Uy, salió todo chueco eso. Tiene un espejo en el techo, ¿sí? Y que alguien, el observador, ese que está acá paveando con una linterna, emite un pulso luminoso que va a tardar un tiempo delta de t' en ir hasta el espejo que está en el techo y volver, ¿sí? Obviamente, estamos hablando de una altura h. Entonces, ese rayo luminoso, o h si quieren, lo podemos escribir como la velocidad de la luz por el delta de t' sobre 2. ¿Por qué sobre 2? En realidad estamos considerando que es delta de t el tiempo que sale y vuelve hasta la linterna que está ubicada en el piso del vagón. ¿Está bien? Si quieren, despejamos delta t', o bueno, lo dejamos ahí como quieran. Delta de t' sobre 2, o bueno, lo pensamos como 2h sobre c, a delta de t' y ya. Eso es lo que observa S' o prima, que es el que va dentro del vagón, si quieren. Ahora le agreguemos un observador más. Vamos a poner una personita que esté parada acá, este va a ser O ahora, pero este está parado en tierra y ve que pasa el vagón, ¿sí? Bueno, ¿qué observa este observador que tengo acá en tierra? Y bueno, para él, en realidad, y esto, pónganse a pensar ustedes si alguna vez vieron pasar a alguien paveando o tirando algo hacia arriba. Si ponele que tiran una pelota para arriba, ¿no? Si tiraron la pelota para arriba y ustedes lo ven desde afuera, para ustedes la pelota no hizo este movimiento de subir y bajar. Para ustedes la pelota hizo este movimiento. ¿Por qué? Porque tiene una componente horizontal de velocidad debida justamente a la velocidad del objeto que la traslada, ¿no es cierto? Entonces, es como que la luz, para el que está afuera me refiero, hace este movimiento entre que va al techo y vuelve al piso del vagón. ¿Está bien? O sea que desde ya vamos a tener una discordancia entre lo que ve uno y el otro. Este ve que va derecho hasta el techo y vuelve, este ve que hace un recorrido más grande. Básicamente ese es el punto, ¿no? Porque en definitiva, este recorrido que hace la luz para ir hasta el espejo, supongamos que sea delta de t, el tiempo que mide el observador en tierra entre que tarda en ir y volver. Entonces va a ser, este recorrido hasta que llega al techo es delta de t sobre 2, ¿no? O sea que en definitiva, este lado de ese triángulo que vemos ahí va a ser c por delta de t sobre 2. ¿Por qué? Bueno, porque es la velocidad a la que se mueve la luz. Y bueno, y si completo el triángulo, dale, completalo. ¿Y esto qué sería? Y esto sería h, como le llamé antes. Ajá. ¿Y qué va a ser esto?
¿cuánto se movió la linterna? Supongamos que está fija en el vagón. ¿Cuánto se movió la linterna desde que salió la luz en delta de t sobre 2? Esta distancia. O sea que en definitiva, como la velocidad de la linterna es la velocidad del vagón, este lado del triángulo va a ser v por delta de t sobre 2. ¿Se entiende? Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo para el cual, por ejemplo, puedo llegar a aplicar Pitágoras. Es decir, que de C, uy, acá abajo lo voy a escribir, que C cuadrado por delta de t cuadrado sobre 2, que es la hipotenusa, va a ser igual a h cuadrado más b cuadrado por delta de t cuadrado sobre 2. Dígame si está así, ya borro, porque necesito escribir más arriba. ¿Ya? Bien. A ver. Pero no quiero borrar eso de ahí, porque ya lo vamos a usar. Profe, perdón, ¿por qué Sí. no sería sobre 4? Si cuando elevamos al Ay, cuadrado es toda sobre la 4, expresión. no sobre 2. Es sobre 4. Sobre 2 al Bien. cuadrado. Es sobre 4. Es que no le iba a poner entre paréntesis y después me arrepentí y ya me quedó fuera del paréntesis, entonces me quedó mal. Es así. Entonces, en definitiva, pasamos este término para acá y me voy a quedar con c cuadrado menos b cuadrado, factor de delta t cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y del otro lado me queda h cuadrado. ¿Está bien? Ahí, oh, ya se me cayó un marcador. Para el cachito. A ver, che. Ahí está. Ahora sí. Entonces. Bueno, me quedo con este otro que está más abierto. Entonces, en definitiva, si h, como lo había llamado, medido por el observador que está dentro del sistema, digamos, ¿no? Lo puedo escribir como c por delta t' sobre 2, entonces esto también h cuadrado va a ser c cuadrado por delta t' al cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Bueno, el 4 ya se me murió ahí. Esto simplemente elevé al cuadrado y lo reemplacé acá, nada más. Es lo único que hice. Y déjenme que borre esto, porque si no, ya voy a encontrar todo superpuesto y no me va a quedar lugar. Entonces, bueno, el 4 ya no lo tengo más. Si quieren, lo que puedo llegar a hacer es, che, y si esto lo pasamos dividiendo, por ejemplo, entonces me quedará 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿sí? Por delta de t al cuadrado, y eso va a ser delta de t' al cuadrado. Y ahora sí, saco raíz a todos lados y me quedará la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por delta de t va a ser igual a delta de t', o bien delta de t, que es lo que mide el observador, que habíamos dicho que estaba paradito fuera, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado por delta de t'. Esta raíz tan particular, que la vamos a ver siempre en todos lados, le vamos a dar el nombre de gamma. De tal manera que entonces que delta de t me quedará igual a gamma por delta de t'. Entonces, analicemos un poco eso. Che, B siempre es más chico que C. Estamos hablando de B, que es la velocidad del sistema. Ya habíamos dicho hace un rato, che, si C es el límite máximo que tenemos, no hemos encontrado nada que se mueva a velocidad mayor que la de la luz. De hecho, incluso midiendo, tratando de aplicar las ecuaciones de Galileo, no podemos ver nada que supere ese valor de C, ¿no? Entonces B siempre es más chico que C, por lo tanto esto siempre es menor que 1, por ende esta raíz también, y 1 sobre eso va a ser algo más grande que 1, ¿se entiende? Entonces con esto que estamos viendo, que delta de t, que es lo que mide el observador ajeno o externo al evento, es más grande que lo que mide el observador que está adentro o que está, digamos, siendo partícipe del evento. Eso se conoce como dilatación del tiempo. Aquí ya lo voy a escribir en un lado. Dilatación del tiempo.
Y justamente es una de las consecuencias de esos postulados fundamentales, ¿sí? Y de tener en cuenta de que las leyes son las mismas, que la velocidad de la luz es una constante, sin importar el estado de movimiento, y de que el hecho de que esto me dé que dos eventos no son simultáneos en general en cualquier sistema, me lleva a pensar que delta de t y delta de t' tienen que ser diferentes. Esto que se conoce como dilatación del tiempo, obviamente que sí ha sido probado, ¿sí? Por ejemplo, por decirles, qué sé yo, cuando se pudo, digamos, cuando ya estamos hablando de la época más moderna, ¿no? Cuando se pudo mandar aviones, los aviones que vuelan más rápido, ¿sí? Los aviones a los que se les ponía adentro un reloj atómico, saben que el reloj atómico, digamos que es como que el más preciso con los que contamos, ¿no? Por un lado, ya saben, se lo mencionaba alguna vez, en alguna de esas charlas que tantas pavadas hablo, los tiempos en general, históricamente se han medido a partir del movimiento de los astros, digamos, tiempos definidos de manera astronómica, ¿sí? Por decirte, el Sol, nada, tarda 24 horas o tarda un intervalo de tiempo en dar la vuelta, en volver a salir, o en culminar al mediodía, etcétera, ¿no? Ahora, esas son formas astronómicas de definir el tiempo. El tiempo también se puede definir de manera, con algún reloj físico, como por ejemplo los primeros relojes eran relojes de péndulo. Básicamente lo que hacía era contar el número de oscilaciones, entonces eso era un lapso de tiempo, pero con las consecuencias de que si el sistema tenía fricción, las oscilaciones se detenían ahí nomás, o sea, tenía como muchos errores. Hasta que se descubren que se puede generar, por ejemplo, con el decaimiento radiactivo de algún material como el cesio, ¿sí? Se cuenta el número de decaimientos, que en realidad lo que vos haces es con un contador de partículas, o sea, un material que está decayendo radiactivamente, lo que hace es emitir partículas, ¿sí? Si vos lo podés rodeado de algún detector, partículas que en definitiva te marcan un cierto nivel de energía, ¿no es cierto? Entonces vos vas a contar tantas partículas. Bueno, se define y la posterior definición del segundo, de una unidad de tiempo, sería entonces en función de tantos decaimientos radiactivos de un material determinado. Bueno, con relojes atómicos arriba de un avión, relojes atómicos que nos dan un tiempo de manera muy precisa. Respecto de un reloj atómico que se queda en tierra, se han notado diferencias sutiles, pero diferencias al fin, obviamente en función de o verificando en cierta forma la dilatación del tiempo predicha por la teoría de la relatividad. Para que se den una idea, un cachito, que no sé quién toma la mesa. Oh, nada, ya. Ya me olvidé que les iba a decir. Bueno, estoy con la dilatación del tiempo. Bien. Fíjense un detallito nada más. Este B que tengo acá, unidades, metros sobre segundos, por ejemplo, C también, o sea que gamma es una cantidad adimensional, ¿sí? Por lo tanto, las unidades que vamos a tener en delta de T van a ser las mismas que tengan delta de T'. En general, ya está, después voy a contestar. En general, le vamos a llamar a ese delta de T' tiempo propio. Ups. ¿Sí? De tal forma que, ay, que voy a decir que deje de mandar mensaje porque ya me está hartando. Estoy en clase, carajo. Deja de joder. Entonces, este delta T', le voy a llamar tiempo propio, y el tiempo propio, al igual que después van a ver la dilatación, la longitud propia, ¿no? Son esas cantidades que se van a medir respecto de donde, en reposo, respecto de donde ocurre el evento. Veamos así con varios ejemplos. Por ejemplo,
Hay dos chicos que van saltando en una nave, ¿sí? Están paveando, están jugando con una soga y saltan, ¿no? Una nave que pasa de una velocidad muy alta, relativista. Entonces, ¿quién mide el tiempo propio? Que sería el tiempo que dura el salto de ese chico que va jugando con la soga. ¿El que está adentro de la nave junto con él o el que está en la estación espacial terrestre mirando qué pasa? Es una pregunta. ¿Quién mediría? Si es el tiempo propio el que se tiene que medir en reposo respecto de donde ocurre el evento, el que está en reposo respecto de eso es el que va arriba de la nave. ¿Se entiende? Entonces no es que sea que tiene que estar quieto para medir el tiempo propio. Tiene que estar quieto respecto del evento, ¿sí? Ahora les pongo otro ejemplo. Los dos chicos ahora están saltando en la estación espacial. Y pasa un astronauta en una nave a una velocidad relativista. ¿Quién mide el tiempo propio? ¿El astronauta o el chico que está al lado del que está saltando? El chico que está al lado del que está saltando. Va a cambiar, ¿por qué? Porque cambia el lugar en donde ocurre el evento. Entonces, el que se queda afuera, digamos, por decirlo de alguna manera, el que se queda en el sistema, no importa que esté quieto, móvil o lo que sea, el que se encuentra en un sistema externo al sistema donde ocurre el evento, es el que va a medir el tiempo propio en este caso que estamos viendo. ¿Está bien? Y lo que él va a medir es una diferencia, va a medir un tiempo mayor a lo que mediría, por ejemplo, el que está saltando al lado chico, ¿sí? Por ejemplo, le pongo otro ejemplo, no sé, tengo un astronauta y se está controlando, qué sé yo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? A ver, como se tiene que controlar la frecuencia cardíaca, se la está midiendo él y la están midiendo en la estación terrestre, ¿no? Es decir, ¿quién va a medir un tiempo mayor? ¿Para quién ocurre la dilatación del tiempo? Y va a ocurrir para el que esté afuera del sistema donde ocurre el evento. Es decir, si lo que miden es el ritmo cardíaco, entonces el astronauta se mide normal, ¿sí? Para él no ocurre nada, las leyes de la física son las mismas, recuerden, ¿sí? No ocurre, y de la naturaleza en este caso, no ocurre nada, él toma una frecuencia cardíaca normal, pero el que está en tierra va a medir una dilatación ligera, obviamente que todo va a depender de la velocidad a la que se esté propagando, pero va a medir una velocidad mayor, perdón, un tiempo mayor. Ahora, ahí voy con... Esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados a una distancia fija. Y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic-tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose. Y entre el tic y el tac, ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio? La relatividad del tiempo se deduce del triángulo rectángulo formado por las distancias recorridas. El teorema de Pitágoras demuestra que el recorrido de la luz en movimiento es mayor que la distancia entre los dos espejos. Es esa distancia multiplicada por el factor 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado dividido por c al cuadrado. Este factor se encuentra tan frecuentemente en la relatividad que se le ha dado un símbolo propio, la letra griega gamma.
Si a un observador en reposo le parecerá que cuando un reloj de rayos de luz está en movimiento, se atrasa en la rotación del factor gamma. Y también le parecerá que una regla o cualquier otra cosa en movimiento se contrae según la misma proporción. Recibe el nombre de contracción de Fischer. Para velocidades mucho menores que la de la luz, gamma no es muy grande. La Tierra, por ejemplo, en su precipitada carrera alrededor del Sol, se acorta una longitud no superior a la de una prisma de hierro. Y en cuanto a velocidades sobre la Tierra, en la época en que Lorentz estaba ocupado en desarrollar su teoría, se superó la barrera de la locomotora de vapor de 100 millas por hora. A esa velocidad, el tren completo se acorta una longitud menor que el ancho de un átomo de la pintura de una máquina. La crisis humanitaria en Afganistán... Bueno. A ver. Vamos con... No, face. Ups. Ahí está. Bueno, entonces, como les iba diciendo, la relatividad del tiempo se pone en evidencia en este sentido, en el simplemente como una consecuencia de lo que son los dos postulados básicos, ¿sí? Tanto el de la constancia de la velocidad de la luz como el del principio de relatividad, que se llama, que es el de que las leyes de la física valen lo mismo siempre. Eso, entonces, son una consecuencia de esos dos postulados, incluso en función de experimentos pensados. Por otro lado, ya van a ver, es lo que sigue después, ¿sí? Van a ver que también se llega a eso a partir de las transformaciones, digamos, más precisas ahora, que van a ser las que vamos a llamar las transformaciones de Lorentz. Es decir, si uno quiere describir un evento desde dos sistemas diferentes y correlacionar lo que ve uno con lo que ve el otro, como hacía Galileo en su momento, se puede hacer también, aunque sean velocidades muy elevadas, velocidades relativistas que habíamos dicho antes, tienen que superar el 0,5 C, ¿no? Porque si no, en definitiva, la mecánica clásica sigue siendo válida y tranqui, ¿no? No hay problema. El tema es que, entonces, no solo se llega a esta deducción de que el tiempo es relativo y que va a tener una dilatación según quien lo esté contando, a partir de las consecuencias de los principios, sino también de las transformaciones de Lorentz. Lorentz es el que la genera, ¿sí? Es como que, bueno, en algún momento y esto ya es como una digresión histórica, en algún momento se dice que Einstein toma eso, en realidad se desarrollan casi en paralelo, lo que pasa que como venían como muy en concordancia con la teoría de él, es como que se toma, ¿sí?, esas transformaciones, ese desarrollo que generó Lorentz en su momento, a complementar esto otro, entonces, a las consecuencias que son la no simultaneidad de eventos, la dilatación del tiempo, la contracción de longitudes, se llega ya sea a partir de los principios o a partir de las transformaciones de Lorentz que van a ver después. Entonces, si bien esas transformaciones, como les digo, son parte de la teoría, quizás fueron desarrolladas por Lorentz independientemente. Vamos a darle crédito a ambos, ¿sí? Tanto a que Einstein no conocía lo que estaba haciendo Lorentz, como que Lorentz no conocía lo que estaba haciendo Einstein, entonces le demos la entidad que corresponde a ambos por ser dos cabezas brillantes, como ya saben. Pero bueno, obviamente que encajaron perfecto en la teoría, y lo que se ve en definitiva es que llegamos a la misma conclusión, y es justamente esa idea loca de que el tiempo no vale lo mismo, ¿sí? Según quien lo cuente. Es un poco eso. No sé si tienen ganas que sigamos un poquitín más, si no están muy cansados. Ay, ¿qué hice? ¿Salí de la reunión? Ah, no, acá estoy. Uy, me pasa lo mismo. Perdón. Acá estoy. Es que toco no sé qué cosa en el teléfono, entonces se me sale y demás, y bueno, y tengo que tener el teléfono para poder mostrar el pizarrón, porque si no con la cámara, o sea, me cuesta más enfocarlo con la cámara de la compu, ¿viste? Pero bueno, qué desastre. Bueno, respecto de las longitudes, pasa algo semejante, bueno, como ya lo mencionaron ahí hace un rato, ¿no? En el video que vieron.
Vamos a suponer que, che, tenés una nave, bueno, ustedes ya saben que todo es un cuadradito para mí, o cuadradito o círculo, pero bueno. Vamos a suponer que tenemos una nave que se mueve, por ejemplo, no sé, desde una estrella hasta otra. Vamos a suponer esto. Tengo acá una estrella, tengo acá otra estrella, y hay alguien que está observando el paso de esa nave en esa distancia que va a separar las dos estrellas. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos decir que para el observador, ¿quién es el que mide? Y si definimos en cierta forma a la cantidad propia, entre comillas, como la cantidad que está medida en reposo respecto de lo que se mide, si lo que se mide es la distancia entre estas dos estrellas, el que mide en reposo esa distancia es el que está acá en el planetita mirando, no el que va en la nave, porque el que va en la nave se va moviendo, ¿se entiende? Ahora, si lo que estamos queriendo medir es, no sé, qué sé yo, una regla que lleva en la mano el que va en la nave, entonces el que va a medir la cantidad o la longitud propia va a ser el que vaya ahí adentro. ¿Por qué? Porque él es el que está en reposo respecto de ese evento. ¿Se entiende el concepto de propio? ¿Sí? O sea, ya sea tiempo o longitud, vamos a definir el tiempo o la longitud propia, como quieran, ¿sí? Como aquella cantidad que es medida en reposo respecto de lo que se quiere medir. Si esta es la distancia que se quiere medir, la distancia entre las dos estrellas, planetas o lo que sea, este es el que está midiendo la distancia o la longitud propia. Si fuera el tamaño de la regla o la misma longitud de la nave, si quieren, el que mide esa longitud propia es el que va adentro, no importa que se esté moviendo, pero él está en reposo respecto de lo que se quiere medir, por eso es él el que mide el propio, ¿se entiende? Olis, ya Sí, les mareé, Un perdón, poquito pero nomás. bueno, un poquito, en fin, entonces, nada, al igual que antes le llamamos delta T prima, ahora le vamos a llamar es que en realidad yo uso la notación del libro, no me gusta, porque o le llamo a todo P o le llamo todo prima, ¿viste? Pero bueno, eso va y viene, así que le llama LP, entonces sacamos, ahí sigamos con el LP, que es la longitud propia de la distancia propia sería, ¿no? Bueno, pero esa distancia, ¿qué va a ser igual? Y bueno, che, si este se va moviendo a velocidad V, entonces vamos a decir, bueno, este hombrecito que está viendo que la nave es la que se mueve a una velocidad V, va a decir, che, bueno, esto va a ser igual a V por delta de T, ¿sí? ¿Por qué no mide el tiempo propio? Y porque él no es el que va viajando, ¿sí? Entonces él la ve de afuera. O sea que en definitiva, el delta de T que mide él, que va a ser el LP o la longitud propia sobre la velocidad, es el tiempo dilatado porque él no es el que va viajando, que el evento vendría a ser el viaje entre esos dos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Uy, seguimos con los mensajes a full. ¿No entendimos entonces que paren un cachito? No entendimos que... ¡Ay, sigue molestando! Carajo. Bloquéelo nomás, profe. Sí, realmente, boludo. Me distrae, boludo. Bien. Y sigue, che. Ahora, ¿quién mide el tiempo propio? Ese delta de T' que le llamábamos antes. Y bueno, el hombrecito que va adentro, en definitiva el viaje lo está haciendo él. Entonces, este changuito que va acá, lo que está midiendo, va a ser el delta de T', ¿sí? O sea, ese delta de T', que bueno, ya sabemos que es como hemos visto antes, va a ser igual o va a estar correlacionado con el delta de P, ¿sí? En función con el delta de T en función de gamma. Ahora, ese delta de T' que mide él, también lo puedo sacar en términos de esto. ¿Y cómo lo saco en términos de eso? Y bueno, él va a medir una longitud, que no va a ser la propia. Entonces le llamemos como que él va a medir la longitud L, qué sé yo, ¿sí? Perdón. Ay, carajo. ¿Por qué mide la longitud L él? Y porque él no está en reposo respecto de esta distancia. Entonces él mide otra longitud diferente. De hecho, si lo pensamos en estos términos, él es como, a ver, como que lo piensen así. Como él ve desde adentro, digamos, y él va viajando a la velocidad V, para él es como que la distancia se acorta, no sé si se entiende lo que voy.
Es como que, bueno, no, sí, se me acortó la distancia entre uno y otro, pues soy yo el que me voy acercando a la otra estrella. Bueno, eso sería como que la sensación, si quieren verlo desde ese punto. Y ahora lo que vamos a tratar de ver es cómo correlaciono esas dos distancias o longitudes, si se quiere. Déjame ver este otro colorcito. Como habíamos dicho hace un rato, delta de t lo puedo escribir como gamma por delta de t', ¿sí? O bien, delta de t, este gamma lo puedo pasar para el otro lado dividiendo o como quieran, ¿no? Pero entonces ahí puedo correlacionar con respecto de las longitudes que tengo acá. Delta de t lo puedo escribir como LP sobre B. Y al delta de t' lo puedo escribir como L sobre B. Entonces, chao B. Entonces acá me queda, en definitiva, que L o LP, como quieran llamarlo, no sé, la relación respecto de qué la quieren poner, pero es lo mismo, en definitiva, ¿no? Me va a quedar que L va a ser igual, se pasaría dividiendo a 1 sobre gamma por LP. ¿Qué es 1 sobre gamma? Y bueno, si gamma es 1 sobre la raíz, entonces 1 sobre gamma va a ser la raíz, en definitiva. O sea que en definitiva L me quedará la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado por LP. Veamos qué es esto. B es más chico que C. Esto es más chico que 1. La raíz de esto es más chico que 1. ¿Qué quiere decir? Que este B, una cantidad menor que 1 multiplicada por la longitud que mide el de adentro, que mide el que está en reposo, digamos, por la longitud propia, ¿no? O sea que va a haber algo menor que el otro, ¿sí? A esto se le llama contracción de longitudes. Contracción de longitudes, si se quiere, ¿sí? Le dejo la L nada más para no escribir tanto. Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es, como derivada o a partir de los dos postulados fundamentales, concluimos que, en primer lugar, lo primero que concluimos fue que los eventos que son simultáneos en un sistema no lo son en otro. O al menos no necesariamente. Pueden ser dos sistemas paralelos que se muevan a la misma velocidad, idénticos, qué sé yo, bueno, ahí sí. Pero no son en general simultáneos en cualquier sistema. Segundo punto, el hecho de la simultaneidad me habla del tiempo. Que no sean simultáneos quiere decir que no ocurra al mismo tiempo. O sea que si yo mido un delta de t, no va a ser lo mismo que el otro me mida ese mismo delta de t, me va a dar otro número diferente. Entonces de ahí llegamos al hecho de que lo vemos acá, que el que está en el sistema externo o ajeno a donde está ocurriendo el evento va a medir un tiempo más grande. Y además, también concluimos, a partir de esos dos principios fundamentales, que no solo mide un tiempo más grande, sino que además mide una longitud más corta, es decir, siempre llamándole propia a la longitud o al tiempo que se mide en reposo respecto de lo que se quiere medir, respecto del evento. Entonces, el que está afuera de ese sistema va a medir una contracción de la longitud específicamente en la dirección de movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ahí me pongo así ya borro, porque le voy a borrar el dibujito nada más. ¿Está? Sí. Supongamos que tengo, no sé, acá tiene 1 metro y acá tiene, no, ahí me salió más largo de acá, bueno, 1,5. ¿Sí? Y se está moviendo para allá, a una velocidad v relativista. Entonces, si esa fuera una nave espacial, suponte, ¿no? El que va a medir la longitud propia de la nave es el que va adentro, porque es el que está en reposo respecto del evento. Ahora, si la medimos nosotros, que estamos afuera mirando cómo pasa la nave delante nuestro, vamos a ver la nave. Hasta ahí.
de la misma altura, o sea, los 1,5 va a ser la misma altura que le puse ahí, yo estoy inventando cualquier número, ¿no? Pero en la dirección de movimiento se va a haber visto contraída, y esa contracción la vamos a hacer más chiquita como para que se vea más exagerado, ¿sí? Y esa contracción que ocurre específicamente en la dirección de movimiento va a ser tanto más grande cuanto más grande sea el valor de B, ¿sí? Entonces, como verán, las otras dimensiones no se ven modificadas, solamente se ven modificadas aquellas que son paralelas a la dirección en la cual se está moviendo el objeto. ¿Estamos? O sea, profe, que Sí. no podemos sacar la velocidad de la luz, sino la longitud sería, ¿o no? Si vos viajás a la velocidad de la luz, ponele en la nave, ¿no? Esto vas a tener 1 menos 1, 0, vas a tener una longitud 0. O sea, los otros van a ver como que no tenés longitud. El tema es que no solo eso, el tiempo se te va al infinito. Sí, no, en Claro. realidad no. ¿Sí? Ahí tenés como el doblete. Y sí, no, en realidad no, o sea, lo que viaja, aparte vas a ver que no solamente se ve afectada la longitud y el tiempo, sino que además se ve afectada la masa. Entonces, en cuanto a la masa, vas a ver que la masa va a tender a infinito si viaja a la velocidad de la luz. Suponete que tenés, qué sé yo, un electrón, vamos a decir algo de masa pequeñita, ¿no? Imagínate cómo sería si estamos con un objeto con una masa normal. Un electrón, ponele, se han encontrado electrones que pueden viajar a 0,90 y algo C, 0,9 C, pero no se han encontrado con velocidades iguales a C. Es decir, las partículas que se mueven a C son aquellas que no tienen masa, básicamente, ¿sí? Obviamente tiene un poco en cuenta eso que estamos diciendo, cuando viajas a la velocidad de la luz, como que tenés un crecimiento exponencial de la masa. En realidad no es exponencial, bueno, depende de uno sobre la raíz y demás, pero se te va a hacer infinita, digamos, eso es lo que quise decir. ¿Está bien? Sí, profe. A infinito. Bueno. Esto por ahí los marea un poco en el sentido de que, es decir, lo difícil que está acá es sobre todo con con las preguntas conceptuales que les hago yo o con los problemas que tienen que resolver, es dilucidar, porque de última lo otro es una expresión, nada, van y calculan, qué sé yo. El tema es dilucidar quién mide la cantidad propia, quién está midiendo el tiempo propio, quién está midiendo la distancia propia o lo que sea que me pida el problema. Entonces, siempre ubíquense en ese sentido, decir, bueno, ¿qué es lo que estoy describiendo? ¿Cuál es el evento que tengo que describir desde dos sistemas diferentes? Obviamente porque estamos correlacionando un sistema en un sistema en reposo, digamos, o un sistema que está ajeno y otro sistema que está en movimiento, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el evento? ¿Qué es lo que quiero medir? Bueno, si queremos medir, qué sé yo, el viaje del astronauta de una estrella a la otra, bueno, listo. ¿Qué vas a medir o qué va a medir el astronauta? El astronauta mide la longitud propia. La distancia entre las dos estrellas, ¿él está en reposo respecto a esa distancia entre las dos estrellas? Entonces una vez que dilucida cuál es el evento o el hecho que uno quiere tratar de describir, entonces ahí es como más fácil entrar a ver si se está hablando de la cantidad propia o no, ¿sí? Porque en definitiva es eso, básicamente lo que más cuesta a la hora de decir, bueno, ¿y esto qué es? Y siempre no se olviden de que los cambios en la longitud no es en cualquier dimensión, sino específicamente en las dimensiones o en las coordenadas que corresponden a las componentes de la velocidad. Nosotros acá lo hemos hecho como que siempre, incluso cuando trabajamos con las transformaciones galileanas, y ya vamos a ver que después vamos a hacer lo mismo cuando hagamos las de Lorentz, lo hacemos como si fueran la velocidad coincidente con uno de los ejes. Vos podés tener tranquilamente una velocidad arbitraria y tenés una componente X de la velocidad del sistema, una componente Y, una velocidad y una componente Z incluso, ¿no? Se te va a complicar la cuenta, pero llegas a lo mismo, la conclusión es la misma, pero lo interesante además es ver que si vos tenés movimiento solamente a lo largo de una dimensión, digamos,
el cambio que se produce en las dimensiones del objeto que estás midiendo o en el espacio va a ser específicamente sobre la dirección de movimiento. Lo otro no experimenta cambio. ¿Estamos? ¿Alguna Sí. ¿Alguna pregunta? Espero no haberlos mareado tanto. Bueno, mañana yo tengo examen, tengo que ver a qué hora tengo que ir. Tengo que ir a ver si está en orden el laboratorio y demás, porque se va a tomar en el laboratorio. Igual me puedo conectar desde allá, capaz. Igual tenemos clase temprano, nosotros, no importa, pero me refiero, como decía, tengo que ir a ver allá y demás y arreglar. Y sobre todo tengo que ir a ver, porque me parece que tengo alumnos de física electrónica que no pueden rendir presencial, y yo les dije que iba a ver si me podía conectar de allá y tomarles a ellos de manera virtual. Así que si ando en todo eso desde temprano, les aviso, o me conecto de allá, o bueno, paso la clase para otro día, y si no, tenemos clase normal. Ya voy a ver si me da bola Feinstein esta tarde para que arregle eso, o si no, me tengo que ir yo mañana más temprano a la facu. ¿Estamos? Facundo, ¿estás acá o estás estudiando? No, sí estás acá. Sí. Estás. Bueno, nos vemos allá. Ya voy a, creo por lo último que me dijo Feinstein, van a ir entrando de a uno, ¿sí? No sé cómo van a hacer con el tema de si es examen escrito, no sé cuántos son, porque hasta el día de hoy, hasta la hora de las 5:23, no me ha llegado el acta todavía, o sea que no tengo idea cuántos se presentan a rendir, pero lo que sí me dijo es que iban a ir entrando de a uno. Supongo que si es práctica, los vamos a hacer ¿Y la hora? entrar conjunto. ¿Qué? No creo que les hagan hacer la práctica ¿Y en el la hora? pizarrón. Y la hora, y no sé, porque no me han mandado nada todavía el acta. Supongo que es como siempre a las 7, pero no sé. Viste que cuando era presencial hacíamos el examen escrito, digamos, era como que un rato antes, era a las 6 por lo menos, y después arrancaban con la teoría. Pero bueno, ya no sé, esto como ya hace mucho que no tomo, entonces que no tomamos de manera presencial, entonces no sé con qué nos va a salir el Feinstein, sobre todo que es el que, bueno, el que tiene que pasarnos el instructivo, básicamente. Así que cuando sepa algo más, te mando un mensaje, te digo, ¿sí? Porque no me mando ni el acta, entonces no sé ni siquiera quién se presenta a rendir. Sí sé por lo que me manda mensaje, che, yo Bueno. rindo, bueno, todo bien, pero no me han mandado formalmente, digamos, nada. Así que ya te voy a estar avisando, ya les aviso ahí del grupo, porque sé que vos estás ahí. Y si no, porque armó un grupo PAES, pero no puso nada más. O sea, un grupo profe de examen, una cosa así, y después no puso nada más. Y tampoco le pregunté yo. Bueno. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana, cualquier cosa. Así que piensen un poco, mastiquen esto, vean si es que les resulta demasiado alocado. Ya les voy a pasar, eso le iba a pasar al grupo. Porque esto, a ver, ¿dónde tengo? Si lo había hecho, acá está. Ahora les paso al grupo un archivito con un par de enlaces a videos para que vean dónde están estos dos. Para que los vean de nuevo. A ver, relatividad, no, para que tengo que ir a otro lado. ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy, tengo tantas carpetas. Ahí está. Física electrónica, unidad 3. Ahí está, relatividad especial. Listo. Entonces, bueno, ahí van unos enlaces a algunos videos. Estos dos que vimos, en realidad, estos son como fragmentos de otro video. Es viejo, pero está muy bueno, está la animación y está justo lo que realmente, como es el experimento pensado, entonces creo que aclara bastante, por eso me quería ponerlo para que lo vean. Y también les hago una sugerencia de otros videos. Me parece que les puse el de Santolaya ¿cómo se llama? Sí, de Javier, que es uno de los que más me gusta a mí. Es un físico español. Así que bueno, ahí después se ponen a chusmear. Álvarez, vos vas a estar en tu salsa, así que entra, mira, pavea con los videos y cualquier cosa me preguntas. Ya tengo varias preguntas, de hecho, bueno, Uy, otro día Dios sí. mío, ya me va a empezar a atacar. Bueno, No, profe. nos vemos mañana entonces. Bye, bye. Nos Chao, vemos, chao. profe, que me bien. Chao, profe. Mañana. Chao.